Yo quiero compartir esta palabra que el título es De regreso a su presencia. De regreso a su presencia. Y vamos, ahora en algunos momentos vamos a leer el texto que está en Ezequiel, ¿no? Un hermoso libro de la palabra de Dios que habla muchas veces Ezequiel teniendo palabra de Dios en su boca, dándole al pueblo para que el pueblo pueda entender, para que el pueblo pueda acercarse nuevamente a Dios. Y en este texto que vamos a leer dentro de algunos momentos, habla, ¿no?, de cómo era Israel, ¿no?, en su pasado, cómo está siendo Israel en el presente y lo que puede suceder, ¿no?, al dar el mensaje, ¿no?, Dios por medio de Ezequiel. Y también esto también es para nosotros, ¿no? Cómo vivíamos antes, cómo está nuestro presente y cómo puede estar nuestro futuro cuando uno empieza a escuchar el mensaje de Dios, cuando uno empieza a escuchar la palabra de Dios. Y lo que vamos a leer antes de comenzar estos versículos, este pasaje, el contexto histórico, ¿no?, para poder comprender, ¿no? Dios habla al pueblo de Israel sobre su conducta cuando estaban en la tierra de Jerusalén, cuando estaban en su patria. Lo que vamos a leer es la palabra de Dios por medio de Ezequiel, que le da al pueblo, ¿no?, a la gente que estaba en Babilonia, que estaba esclava en esa tierra. Entonces, una de las cosas que Dios le recuerda al pueblo de Israel, cómo vivían cuando estaban en la tierra, cómo vivían cuando estaban cerca de su presencia, cómo vivían cuando estaban cerca de Dios y en obediencia. Así que yo quiero que me puedan acompañar. Vamos a leer el libro de Ezequiel 36. Vamos a comenzar desde el 16 en adelante. Y dice la palabra de Dios, que podamos prestar atención a cada palabra, a cada frase, bueno, que el Espíritu Santo nos vaya hablando y podamos entender lo que dice la palabra. Dice: el Señor se dirigió a mí y me dijo: cuando los israelitas vivían en su tierra, la profanaron con sus malas acciones. Su manera de vivir era para mí algo sucio y repugnante. Entonces descargué mi ira sobre ellos por los asesinatos que cometieron en el país y por la manera en que lo profanaron adorando a los ídolos. Y en castigo de sus malas acciones los dispersé entre los demás países y naciones. Pero en todos los pueblos a donde ellos llegaban ofendían mi santo nombre, pues la gente decía: estos son el pueblo del Señor, pero tuvieron que salir de su país. Entonces me dolió ver que por culpa de Israel mi santo nombre era profanado en cada nación a donde ellos llegaban. Por eso dile al pueblo de Israel: esto dice el Señor, lo que voy a realizar no es por causa de ustedes, israelitas, sino por mi santo nombre, que ustedes han ofendido entre las naciones a donde han ido. Yo voy a mostrar ante las naciones la santidad de mi gran nombre, que ustedes han ofendido entre ellas. Cuando yo lo haga, ellas reconocerán que yo soy el Señor. Yo, el Señor, lo afirmo. Yo los sacaré a ustedes de todas esas naciones y países, los reuniré y los haré volver a su tierra. Los lavaré con agua pura, los limpiaré de todas sus impurezas, los purificaré del contacto con sus ídolos, pondré en ustedes un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Quitaré de ustedes ese corazón duro como la piedra y les pondré un corazón dócil. Pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis leyes y decretos. Vivirán en el país que di a sus padres y serán mi pueblo y yo seré su Dios. Los libraré de todo lo que les manché. Haré que el trigo abunde y no volveré a enviarles hambre. Haré también que los árboles y los campos den más fruto para que ustedes no vuelvan a pasar vergüenza delante de las otras naciones por causa del hambre. Y cuando se acuerden de su mala conducta y de sus malas acciones, sentirán vergüenza de ustedes mismos por sus pecados y malas acciones. Yo, el Señor, lo afirmo. Sepan, israelitas, que no hago esto porque ustedes los merezcan. Sientan vergüenza y confusión por su conducta. Yo, el Señor, digo: cuando yo los purifique de todos sus pecados, haré que vivan en sus ciudades y que reconstruyan las ruinas. La tierra que había quedado desierta, en vez de quedar desierta, será cultivada a la vista de todos los que pasan.
Y se dirá, esta tierra que había quedado desierta, ahora se parece al jardín del Edén. Las ciudades que habían sido destruidas, arrasadas y dejadas en ruinas, ahora son una fortaleza y están habitadas. Entonces los pueblos vecinos que queden con vida reconocerán que yo, el Señor, reconstruyo lo destruido y vuelvo a sembrar lo arrasado. Yo, el Señor, lo he dicho y lo realizaré. Yo, el Señor, digo, aún haré algo más. Concederé al pueblo de Israel lo que me pida que haga por ellos. Multiplicaré su gente como un rebaño. Las ciudades en ruinas se llenarán de tanta gente que se parecerán a las ovejas que en las fiestas se llevan a Jerusalén para ofrecerlas en sacrificio. Entonces reconocerán que yo soy el Señor. Que Dios bendiga su palabra. Lo primero que Dios le recuerda, según lo que acabamos de leer, lo que Dios dice en su palabra, el mensaje que le da a Ezequiel para que les dé al pueblo, ¿no?, es la conducta que ellos tenían cuando estaban en su tierra, ¿no?, cuando estaban en Jerusalén, las cosas que hacían, ¿no?, cómo de a poco se empezaron a olvidar de Dios, cómo de a poco empezaron a tener otros ídolos, cómo de a poco empezaron a profanar el nombre de Dios. Ustedes profanaron mi nombre, una de las frases que Dios le dijo al pueblo. Y cuando yo pensaba en esta frase, ¿no?, es una frase fuerte, ¿no? Si nosotros quizás nos preguntamos entre nosotros, ¿profanaste el nombre de Dios? Nosotros seguramente, creo que la mayoría diríamos, no, jamás voy a profanar el nombre de Dios. Pero Dios le decía al pueblo, ¿no?, al pueblo de Israel, ustedes profanaron mi nombre. Y profanar, si nosotros vemos, lo que significa es corromper, es contaminar, es hacer de lo sagrado algo común, sin importancia, no darle el valor que merece, ¿no? Eso es lo que Dios le estaba hablando al pueblo. Ustedes profanaron mi santo nombre. Entonces no le dieron el valor que se merece. Trataron lo sagrado como algo común, contaminaron, se corrompieron. Entonces por eso le sucedió todas esas cosas que acá en la palabra describe el profeta Ezequiel, ¿no?, que era la palabra de Dios dada al pueblo. Saben, hermanos, que cuando un pueblo era alejado de su tierra y hecho esclavo, se decía, ¿no?, se decía de ese Dios, de ese pueblo, como que los había castigado o como que no tenía poder ese Dios. Los pueblos comenzaron a decir, ¿no?, de Israel, su Dios no lo puede salvar, por eso están esclavos en Babilonia. Dice, ese era el pueblo de Israel, que había salido con mano poderosa. Dios los había librado de la tierra de Egipto, pero ahora están acá en Babilonia. Es que su Dios ya no tiene más poder. Eso es lo que se comentaba, ¿no?, porque en Babilonia no solamente estaban los judíos, los israelitas, sino habían otros pueblos esclavos también, gente de otras nacionalidades. Entonces se comentaba eso, decían, bueno, pero ¿estos no son del pueblo de Israel? ¿No son estos los que todos los pueblos tenían miedo de hacerle frente? Por eso dice el versículo 21, Dios le dice que le dolió lo que decían los diferentes pueblos por culpa de Israel, como que le dolía que su nombre era profanado, que su nombre era como burlado por la culpa de Israel, por todo lo que había hecho. Porque Dios en su gran amor y misericordia los sacó, dice la palabra, de la tierra de Egipto, los llevó a la tierra prometida, le dio mandamientos, decretos, le dio una forma en la que ellos tenían que vivir. Se establecieron como pueblo, pero Dios les dijo que ellos tenían que ser una nación santa, real sacerdocio, ellos tenían que ser luz en medio de la oscuridad, bendición para otros pueblos, así como le dijo a Abraham. O sea, el pueblo de Israel tenía que ser de bendición a otras naciones. Pero a causa del pecado se corrompieron, profanaron el nombre de Dios y terminaron en la tierra de Babilonia cautivos. Y yo me preguntaba, ¿no?, acerca de esta palabra, ¿no?, profanar. ¿Cuántas veces nosotros nos ocurre lo mismo como cristianos, como hijos de Dios? Dios nos ofrece su salvación, su perdón, nos libra del pecado, de la vieja vida, quizás nos sana, hace cosas maravillosas en nuestra vida,
pero nosotros de a poco empezamos a alejarnos de Dios, ¿no? De a poco empezamos a olvidar, de a poco empezamos a no darle el valor que se merece, ¿no? ¿Qué decíamos recién? Lo que significaba la palabra profanar, ¿no? Es corromper, contaminar, es no darle el valor necesario de lo sagrado, que es el nombre de nuestro Dios. ¿Cuántas veces no respetamos el nombre de Dios? ¿Cuántas veces no le damos importancia a lo que Dios está haciendo, a lo que Dios está hablando, a su palabra, a poder estar bien delante de la presencia de Dios? Muchas veces ocurre lo mismo con nosotros también. Dios nos ofrece su salvación, su amor, una nueva vida, y nosotros nos vamos alejando, ¿no?, de la presencia de Dios. Por eso este mes nosotros estamos declarando de volver a la casa, no solamente aquellos que ya no están, sino que nosotros podamos estar acá con nuestra mente y nuestro corazón entregados por completo a Dios, porque el hecho de que estemos acá no quiere decir que estemos con todo nuestro corazón y nuestra mente consagrados a Dios. Podemos asistir, podemos tratar de hacer las cosas bien, pero quizás nuestro corazón está lejos de Dios. Por eso también este mes es para poder reflexionar cada uno de nosotros y decir, ¿estoy profanando el nombre de Dios? ¿Le estoy dando importancia realmente a lo espiritual? ¿Es algo importante para mí el venir a su casa, el prepararme, el estar en un grupo de crecimiento, el alabar, el adorar a Dios? ¿Estoy adorando a Dios cuando tenemos ese tiempo maravilloso, esa libertad que tenemos en este país, cosa que en otros países no lo pueden hacer? Le estamos dando el valor de decir, bueno, este tiempo es para alabar a Dios, para adorar, y dejo todas mis cargas y dejo todas mis ansiedades delante de la presencia de Dios y me ubico mi mente, ubico mi corazón, ¿no? Descargo toda mi vida delante de la presencia de Dios. ¿Podemos profanar el nombre de Dios con la vida que llevamos? Una de las cosas que Dios les hace notar al pueblo es acerca de su condición actual. Dios ahí en esta palabra les empieza a decir en la condición que ellos se encontraban. Estaban en cautiverio, estaban sin esperanzas, lejos de su tierra, estaban llenos de pecado, estaban duros, con un corazón duro. La tierra de Jerusalén estaba destruida, igual que el templo. La situación no era buena para ellos. Pero Dios en su gran amor y misericordia les dice que los pueblos van a ver, van a reconocer, va a llegar el momento que van a ver, van a reconocer que hay un Dios de poder, que Dios se acuerda de su pueblo, que Dios se acuerda aún cuando la gente se había olvidado de Dios, se había corrompido y estaba lejos de la presencia de Dios. Y ahí en la tierra de Babilonia muchos decían que Dios se había olvidado. Había muchas personas del pueblo de Israel. Nosotros leemos en la palabra de Dios, Daniel, Ezequiel, muchos profetas, Isaías, que amaban a Dios y sabía que ellos estaban ahí en cautiverio porque Dios había cumplido su palabra. Pero muchas de las personas decían que Dios se había olvidado, que Dios no era un Dios bueno y no se acordaban de que Dios iba a tener misericordia, como que no creían en Dios, no creían en sus palabras. Pero Dios con esta palabra les volvía, ¿no?, a decir, va a llegar el momento que ustedes se tienen que acercar a mí y yo los voy a lavar, los voy a limpiar. Agua pura voy a derramar sobre ustedes para que sean limpios. Yo los voy a restaurar. Pondré un corazón y un espíritu nuevo y volveré a ser su Dios. Esa era la promesa. Dios les hablaba de cómo ellos estaban, pero también Dios hablaba de un futuro, hablaba de lo que podía venir si ellos se acercaban a Él. La tierra va a empezar a dar fruto, dice uno de los versículos que leímos, el versículo 30, y van a empezar a construir sus casas nuevamente. La tierra de Jerusalén, el templo, estaban todo destruido. Ellos sabían que estaba todo destruido, pero Dios ahí le estaba dando esperanza, le estaba dando un mensaje para que ellos reflexionen, piensen que aún en el estado en el que se encontraban, Dios podía hacer un milagro, Dios se acordaba de ellos. Qué gran amor el de nuestro Señor, ¿no? Dios poderoso, qué maravilloso es el amor de Dios.
una de las declaraciones, una de las frases más importantes y de amor más profundo cuando Jesús, ¿no?, se acerca a Jerusalén, ¿no? Ese versículo que él expresa, ¿no?, con dolor, quizás con llanto, ¿no? Y dice, ¿no?, cuando está llegando a Jerusalén: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos, pero no quisiste, no conociste el tiempo de tu visitación? ¿Cuántas veces podemos también nosotros no conocer que Dios nos está llamando, que Dios nos está queriendo que volvamos con todo nuestro corazón a Él y podamos disfrutar de su presencia, podamos disfrutar de todo lo que tiene para Él? Y aun cuando nuestra vida está en ruinas o en una decadencia como estaba el pueblo de Israel, Dios puede hacer milagros, Dios es poderoso y lo hace por puro amor. Qué gran amor el de Dios, que nosotros en este tiempo, que no solamente estemos orando y clamando por las personas que van a llegar, por los hijos pródigos, que vamos a orar y clamar y sabemos que van a venir porque ya están viniendo ya este año, sabemos que la palabra se va a cumplir, que cuando uno ora, cuando nos ponemos de acuerdo en el Espíritu, Dios obra, Dios presta atención a nuestras oraciones, solamente por su gracia y por su gran amor. Por eso qué bueno que podamos seguir orando, pero también este mes, que podamos también reflexionar, pensar cuán cerca estoy de la presencia de Dios, o cuán lejos estoy de la presencia de Dios, o estoy cerca, estoy disfrutando de todo el bien, de su presencia y de todo lo que Dios tiene para mí. Por último, Dios les dice en el versículo 37, concederé lo que me pidan. O sea, voy a escuchar sus oraciones, ¿no? Qué Dios de amor, que se olvida del pasado del pueblo de Israel y les ofrece una nueva oportunidad. Y así también pasa con cada uno de nosotros. Dios nos da una y otra vez oportunidad. Pero dice la palabra que va a llegar el momento que ya no va a haber oportunidades. Por eso este es el momento oportuno que Dios nos da para poder volver nuestro corazón a Dios. Y si estás un poco frío en lo espiritual, este es el momento. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué estamos esperando a veces? De poder entregarnos por completo a Dios. Dios está hablando a través de los miércoles, los sábados, los domingos, los grupos de crecimiento, que pueda ser una iglesia donde pueda escuchar la palabra, que no seamos solamente oidores, como dice la palabra, sino hacedores de su palabra. Jesús mismo, cuando hablaba con la gente, una de las frases fuerte que les dijo: ¿por qué me llaman Señor si no van a hacer mi voluntad? Por eso que nosotros podamos ser un pueblo que pueda escuchar el mensaje de Dios y pueda entregarse por completo a sus caminos y que podamos estar lejos de profanar el nombre de Dios. Si podemos pensar, ¿no?, en lo contrario de lo que significa profanar, es darle lugar debido a su nombre, tener respeto por la presencia de Dios, por el santo nombre de Dios, darle la gloria, la honra, poder estar en comunión con Él, poder estar en su presencia, poder tener respeto, poder buscarlo, para que Dios se revele a nuestras vidas, para que Dios nos muestre, para que Dios nos hable por medio de un mensaje, por medio de la palabra, por medio de los sueños, por medio de una visión. Dios se quiere manifestar a su pueblo, pero necesitamos entregarnos de manera completa y poder darle el lugar santo a su nombre, a su presencia, poder estar entregados por completo a lo que Dios quiere hacer en este mes, es de volver a la casa de Dios. Y yo quiero, hermanos, que podamos pensar en dos cosas importantes acerca de esta palabra. Lo primero es, ¿cuál es mi situación en lo espiritual? ¿Estoy cerca o estoy lejos de la presencia de Dios? ¿Qué valor tiene Dios para mí? Para que nosotros podamos reflexionar en lo más profundo de nuestro corazón. ¿Qué valor tiene Dios para mí? ¿Qué tan importante es Dios para mí? Dios le dijo al pueblo por medio del profeta Ezequiel que por no vivir de acuerdo a su voluntad, terminaron esclavos, sus casas en ruinas, sus tierras no daban fruto, sus corazones estaban duros como la piedra. Cuando nos alejamos de los caminos de Dios, empezamos, ¿no?, a vivir de acuerdo a lo que pensamos.
a nuestros pensamientos y el resultado no es bueno. No es bueno, no es que tomamos otro camino y nos va a ir bien, porque lejos de la presencia de Dios, ¿qué podemos hacer? Entonces sus hijos tenemos que darnos cuenta de esto y nunca más irnos por caminos, ¿no?, por atajos, sino estar en los caminos de Dios, afirmarnos, crecer espiritualmente, que podamos mirar al año 2021 y podamos decir, bueno, en estos 4 meses estoy creciendo espiritualmente, porque antes me costaba en el 2021 orar, pero ahora no me cuesta, ahora oro. Ahora cada día oro, cada día leo su palabra. Antes me costaba venir a la iglesia, bueno, ahora estoy viniendo a las reuniones, a un grupo de crecimiento, ahora estoy buscando de Dios, ahora estoy sintiendo la palabra de Dios. Antes quizás no adoraba, no podía sentir la presencia de Dios, pero ahora la estoy sintiendo. Tiene que haber un crecimiento espiritual, eso es lo que Dios quiere, que nosotros podamos disfrutar de todo lo que Dios está haciendo, de todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero cuando nos alejamos o estamos distraídos, ahí el pecado se enseñorea de nosotros, como dice la palabra. Cuando nos enojamos muchas veces, o cuando estamos pensando más en los problemas o en las situaciones que tenemos y no en el Dios que tenemos, alto y sublime y poderoso. Pero Dios nos escogió con un propósito eterno. Por eso Él quiere bendecirnos, quiere bendecir cada área de nuestra vida. Nos ama, nos busca cada momento. Dios no nos quiere ver esclavos. Por eso cuando Dios le da esta palabra a Ezequiel, no solamente le da a Ezequiel, le dio a Isaías, a Jeremías, ¿no?, a un montón de los profetas. Y pasaron tantos años y el pueblo era duro en lo espiritual, que a nosotros no nos pase eso, que podamos tener un corazón sensible. Por eso cuando nos acercamos a Dios, una de las cosas que hace Dios, lo que dice su palabra es que nos lava, ¿no?, a través de su Espíritu Santo, a través de su sangre nos limpia y pone un corazón sensible a su voz, que pueda hacer nuestra oración en este tiempo. Señor, saca todo corazón duro, que no te puede ver, que no te puede escuchar, que no te puede sentir. Saca todo corazón duro de mi vida, Señor. Pon ese corazón sensible que dice tu palabra. Dios no nos quiere ver esclavos. Dios nos quería ver esclavos, le dolía cómo el pueblo se había corrompido. Pero Dios cuando habla y dice algo, después lo cumple. Su palabra es poderosa, dice la palabra. Por eso el pueblo de Israel estaban en ruinas y estaban pasando tan difícil situación. Que nosotros podamos ponernos, ¿no?, alertas en este tiempo. Muchas cosas nos quieren apartar. Los problemas, las situaciones, las cosas de este mundo nos quieren apartar del camino de Dios. Distracciones. Y hay muchas cosas importantes que tenemos en nuestra vida, como decimos, nuestra familia, nuestros trabajos, nuestros sueños, nuestros anhelos. Hay muchas cosas importantes, pero nada se tiene que comparar con la presencia de Dios. Nada se puede comparar con nuestro Dios que nos creó y que quiere que podamos estar cerca de su presencia. Por eso este mes estamos proclamando que muchos van a volver a su casa, pero nosotros los que estamos acá vamos a entregarnos por completo y podamos decir, bueno, estoy acá en la presencia, no solamente de manera física, sino mi mente, mi corazón, mi alma está entregada, está en la casa de Dios, está en la presencia de Dios. Dios no nos quiere ver esclavos del pecado. ¿Cuántas veces pasamos mucho tiempo, días, meses, años, esclavos del pecado? Dios no nos quiere ver así. Hay poder en el nombre de Jesús. Por eso Dios declara, yo los voy a hacer libres y la gente, las otras naciones van a ver lo que yo voy a hacer, no van a poder creer, se van a quedar admirados de lo que yo voy a hacer con sus vidas. Y así también Dios nos habla en este tiempo. Cuando uno se acerca a Dios y se deja hacer barro en las manos de Dios, Dios hace cosas tremendas con nosotros. Y la gente que no conoce a Dios va a ver, no les va a quedar, no les va a quedar duda de que Dios hizo algo poderoso, algo impresionante en nuestras vidas, pero necesitamos ser ese barro en sus manos. Dios no nos quiere ver tristes, derrotados o sin esperanza, como estaba el pueblo de Israel. Por eso siempre decide buscarnos. Es una decisión de Dios todo el tiempo, buscarnos, llamarnos, perdonarnos, darnos una nueva oportunidad. Por eso decimos, qué Dios de amor y de gracia. Nadie hay como nuestro Dios.
Y el segundo punto para que podamos reflexionar, hermanos, es que Dios quiere que volvamos a Él. Quiere que podamos entregarnos de manera completa. ¿Cuántas veces hablamos sobre esto y oramos y predicamos esto? Pero si lo hacemos porque Dios pone en nuestro corazón una y otra vez, y como dice el apóstol Pablo, no me es molesto decir las mismas cosas. ¿Por qué decía el apóstol Pablo eso? Porque veía en la iglesia que se tenía que como que repetir algunos temas. Por eso ese es el tiempo para tomar la palabra y hacerla realidad en nuestra vida. Dios quiere que volvamos a Él. Cuando regresamos a su presencia, Él nos puede limpiar de nuestros pecados. Él puede cambiar nuestro corazón duro, pone un corazón sensible a su voz, puede revelarse a nosotros. Por eso dice la palabra, yo volveré a ser su Dios. En esa tierra extraña, extranjera, donde estaban con un montón de dificultades, lejos de la presencia de Dios, lejos del templo, lejos de Jerusalén. Ahí estaban lejos, ¿no?, de lo que Dios quería hacer en ellos, del propósito que Dios tenía para ellos. Por eso dice la palabra, en el versículo 24, Dios dice, los reuniré y los haré volver a su tierra. O sea, Dios tiene planes para nosotros. Dios no nos quiere ver en el lugar donde estamos. Dios siempre nos quiere ver en un lugar espacioso, como dice la palabra, en un lugar bendecido donde podamos prosperar en cada área de nuestras vidas. Y solamente lo podemos lograr cuando nos acercamos a Dios. Por eso el versículo 24 dice, los reuniré y los haré volver a su tierra. No era su tierra esa. Muchos se estaban acostumbrando, estaban fastidiosos, enojados, aún criticando, maldiciendo a Dios. No era su tierra, no era su lugar. ¿Qué lugar? ¿Dónde te encontrás ahora en lo espiritual? Dios está hablando también a nuestras vidas y nos dice que podamos volver a donde Dios nos colocó, cerca de su presencia, para que podamos disfrutar de todo lo que Él quiere darnos en este tiempo. Quiero lavarte tus pecados, Dios nos está diciendo. Quiero poner un corazón humillado y sensible a mi voz. Deseo bendecirte en cada área de tu vida.